La lógica pura te está haciendo invisible. Sí, invisible. ¿Alguna vez has hablado con alguien que solo utiliza frases académicas o abstractas? Alguien que solo habla de sistemas, variables o principios fundamentales. Es la clase de persona que te hace pensar, entiendo las palabras, pero no entiendo lo que me estás diciendo en realidad. Y si tú eres esa persona, si tu mente solo opera en términos de blanco o negro, en causa y efecto, en números, entonces tengo que decirte algo incómodo. Tu forma de comunicarte, aunque sea técnicamente correcta, está fallando miserablemente. Aquí está el ensar oculto, no estás fallando en el que dices, sino en el cómo lo dices. Fíjate, tu mente y tu diálogo interno operan en una frecuencia tan digital y tan libre de emoción que el mensaje se vuelve hermético para el resto del mundo. Estás hablando el idioma de los abogados o de los filósofos, y la ironía es que, en tu intento por ser ultra preciso, solo consigues ser aburrido. Es un patrón de pensamiento que te permite tomar decisiones basadas en la lógica, pero aísla tu comunicación de casi todos los demás. El problema es que la mayoría de las personas no piensa así. Ellas sienten, ven o escuchan. Y si no hablas en su lengua cerebral, simplemente no te están escuchando. Por eso, este concepto es crucial, te permite entender la mente de aquellos que operan en esta frecuencia e incluso te ayuda a salir de tu propia abstracción. No estás solo sintiendo que tu mensaje no llega. Es un fenómeno real con una explicación clara y un nombre específico, el diálogo interno neutral o digital. Hoy, vamos a desmantelar este sentido dominante, a ver por qué la abstracción, aunque lógica, nos juega en contra y, lo más importante, cómo podemos traducirla al lenguaje humano. Te prometo que, al final de este episodio, entenderás cómo dominar la comunicación con el pensador lógico en tu vida, o cómo hacer que tu propia lógica sea fascinante y persuasiva. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. El diálogo interno neutral es una de las lenguas cerebrales que todos podemos usar, pero que en algunas personas se convierte en su sentido dominante. Para entenderlo, primero debemos entender que todos filtramos la realidad a través de nuestros sentidos. La mayoría de la gente se comunica usando uno de tres filtros: visual, piensan en imágenes, hablan rápido y usan palabras como ver, claro, perspectiva. Auditivo, piensan en sonidos, usan palabras como escuchar, sonar bien, armonía. Sinestésico, piensan en sensaciones, tacto, temperatura, emociones, hablan lento y usan palabras como sentir, sólido, calidez. Pero luego está el pensador neutral. Su modo principal no es el color de la imagen o el calor de la emoción. Es la lógica pura. Si pudieras ver su cerebro en acción, no verías una película, sino un diagrama de flujo, causa y efecto, sí o no, 1-0. De ahí viene el nombre digital. ¿Sabes lo que más me fascina de esto? Esta persona está constantemente en un diálogo interno consigo misma. Es el ruido constante de la deliberación, la crítica y el razonamiento puro, una voz interior que evalúa la información de forma incesante. Aquí viene la paradoja: el pensador neutral busca ser el más preciso y claro posible, usando la abstracción. Pero al hacerlo, elimina las imágenes y las emociones que dan significado a la comunicación. El resultado es que la comunicación del neutral no crea conexión, sino una barrera. Es como si te estuvieran leyendo el manual de instrucciones de una tostadora, técnicamente correcto, pero carente de vida. Imagina a un abogado. Si le preguntas si ama su trabajo, te dirá: mi labor involucra el análisis sistemático de precedentes legales y la determinación de estrategias de litigio. Es una tarea que requiere alto nivel de abstracción y compromiso procesal. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Está usando palabras como análisis, sistemático, determinación, abstracción. Estas son las palabras clave del diálogo digital que te invitan a pensar sobre el tema en lugar de verlo, sentirlo o escucharlo. Para él, tiene un sentido perfecto. Para ti, es un muro de palabras académicas. La principal característica de este estilo es la simplificación binaria, blanco o negro, correcto o incorrecto, válido o inválido. No hay escala de grises. Es el motor de la lógica,
pero también el origen de la inflexibilidad. Es el abogado en nuestra mente. La lección aquí es brutalmente simple. Si te comunicas con un visual usando palabras sinestésicas o con un sinestésico usando palabras neutrales, estás hablando en un lenguaje que su cerebro rechaza automáticamente. Y si tú eres el neutral, tu lógica está siendo descartada. El diálogo interno neutral no es solo un estilo de habla, es una filosofía de vida. Si alguien ha adoptado este estilo como dominante, a menudo es porque su subconsciente busca distanciarse de la emoción. La lógica es la armadura. Aquí viene lo realmente interesante: el neutral es el maestro de la abstracción. Mientras que una persona visual te diría, vi el coche rojo chocar contra el muro, el neutral diría, ocurrió una colisión entre dos variables motorizadas. ¿Te das cuenta de la diferencia? La abstracción aleja al oyente del evento real. Las palabras favoritas del pensador neutral son las llamadas palabras de trance o abstracciones. Son conceptos que no se pueden tocar, ver u oír. Amor, justicia, libertad, sistema, determinación, lógica. Estas palabras son poderosas porque te obligan a rellenar el significado con tu propia experiencia. Por ejemplo, cuando un político habla de libertad, cada oyente proyecta su propia definición. Para el visual, es una imagen de él corriendo por un campo. Para el sinestésico, es una sensación de calidez en el pecho. Para el neutral, sin embargo, la palabra es una etiqueta lógica y una casilla de verificación. El peligro de la abstracción, aislamiento, te desconecta de la emoción y de la conexión humana. Confusión, obliga a los demás a trabajar demasiado para entender. Ambigüedad, lo que es justicia para ti puede ser opresión para mí. Piensa en una reunión de trabajo. Un jefe con un sentido dominante visual dirá, necesito que diseñemos un plan de ataque para que el objetivo sea visible en el mercado antes de fin de mes. Es claro, es una imagen. Un jefe con un sentido dominante neutral dirá, tenemos que determinar una estrategia de implementación para maximizar la eficacia procesal de la adquisición de los objetivos en el horizonte temporal establecido. ¿Qué entendiste? El empleado, que es sinestésico, solo sintió presión y confusión. Y la confusión genera resistencia. Por eso, el pensamiento digital, irónicamente, dificulta la implementación práctica. La abstracción hace la conversación más difícil de entender. Déjame mostrarte algo asombroso. El sentido neutro se asocia con el diálogo interno. Es la voz que usamos para hablar con nosotros mismos, el juicio, la lógica, la crítica, la enumeración. Es la voz de la conciencia. Es una herramienta poderosa para el análisis, pero un desastre para la conexión. Si quieres comunicarte con alguien así, necesitas aprender a traducir tu lenguaje emocional a su lógica. Y si quieres que alguien te escuche, tienes que dejar de hablar solo en el idioma de tu diálogo interno. ¿Por qué alguien se refugiaría en la lógica pura y el pensamiento digital? La respuesta, a menudo, es el dolor. Los psicólogos sugieren que el sentido dominante digital puede ser una estrategia de supervivencia. Si la realidad es demasiado dolorosa, confusa o emocional, la mente busca un refugio en la estructura, en el blanco o negro. La emoción es desorden, la lógica es control. El trauma emocional o la crianza en un ambiente altamente crítico pueden llevar a la persona a cortar sus lazos con lo sinestésico, el sentir, y lo visual, el soñar. Mira esta cadena de eventos. Primero, emoción avasalladora, sentir demasiado es doloroso o peligroso. Segundo, mecanismo de defensa, el cerebro busca la despersonalización, el distanciamiento. Tercero, refugio en el lógico, la persona se refugia en la abstracción y el análisis. Cuarto, estilo de comunicación, el discurso se vuelve académico, lógico, y utiliza el diálogo interno como principal vía de pensamiento. Esta es la forma que tiene la mente de decirle al mundo, no estoy aquí. Soy solo un sistema de variables. No puedes herirme si no me sientes. En un nivel más sutil, el estilo neutral es también el idioma del poder y la autoridad. Fíjate en los políticos. Cuando Bill Clinton fue cuestionado sobre su relación con Mónica Lewinsky, no dijo, tuve sexo con esa mujer. Dijo,
depende de cuál es el significado de la palabra es. Es la abstracción en su máxima expresión. Él desvió la atención del hecho, visual, sinestésico, al significado, neutral, lógico. Creó una cortina de humo intelectual. Si te identificas con esta búsqueda, comenta, yo también, y compartamos este viaje. Otro ejemplo asombroso es el uso de eufemismos en el lenguaje militar o corporativo. En lugar de asesinato, dicen, eliminación extrajudicial. En lugar de despido, dicen, reestructuración de recursos humanos. Es la prueba de que el lenguaje digital se usa para ocultar la emoción y la realidad visceral. Al utilizar una palabra abstracta y neutral, se elimina el sentimiento de lo que realmente ocurrió. El cerebro del oyente debe esforzarse para darle un significado emocional o visual al evento, y muchos simplemente no lo hacen. La abstracción es, por lo tanto, una forma de manipulación sutil que neutraliza la reacción emocional. La persona que vive en este estilo digital, por lo tanto, es una persona que se siente más cómoda con reglas y leyes que con la espontaneidad. Valora la consistencia lógica por encima de la empatía. Puede tener dificultades para conectar con sus propias emociones y las de los demás. Pero no te confundas. El estilo digital es indispensable para la ciencia, la ingeniería y el derecho. Es lo que nos permite analizar, estructurar y construir cosas que el caos emocional no permite. El desafío es usarlo sin ser consumido por él. Si tienes un colega, un jefe o un cliente que solo te habla con abstracciones, necesitas urgentemente un protocolo de decodificación. El primer paso para comunicarte con un sentido neutral es el reconocimiento. Ya sabes qué buscar, en cuanto al lenguaje, abundancia de palabras abstractas y de trance, determinar, analizar, sistemático, compromiso, lógico, decisión. En cuanto a tono, monótono, sin inflexiones emocionales fuertes, una voz seca. En cuanto a intereses, foco en la estructura, la justificación, la metodología, la coherencia. El segundo paso es la traducción inversa. Cuando un neutral dice, debemos determinar la viabilidad de la propuesta para asegurar la adquisición de los objetivos, tú traduces, quiero ver un plan paso a paso, con un calendario, que demuestre que el proyecto es lógico y no tendrá riesgos. Aquí es donde entra la empatía por traducción. La regla básica de la empatía es adaptar tu comunicación a la frecuencia del otro. Para el neutral, esto significa: primero, usa su lenguaje, responde usando algunas de sus palabras clave. Por ejemplo, entiendo su necesidad de determinar la viabilidad. Hemos analizado la lógica de la propuesta y está totalmente estructurada. Estás estableciendo rapport. Segundo, foco en datos, no apeles a la emoción. Habla de evidencia, datos, estudios. Tercero, estructura visual lógica, presenta la información con gráficos, puntos de lista y diagramas. El digital ama el orden, porque se parece a su diálogo interno. Un ejemplo práctico: si intentas venderle a un neutral, no le hables de lo increíble que se sentirá, sinestésico, o de la hermosa imagen que proyectará, visual. Enfoque neutral. El análisis de datos de nuestra encuesta a 1000 clientes nos permite determinar que este producto es la solución lógica para reducir su gasto en un 30%. No es una emoción, es una conclusión basada en evidencia. Fíjate en cómo lo que antes era aburrido se convierte en persuasivo. Estás usando la misma lengua del otro para ganar su confianza y hacer que tu mensaje sea legible en su mente. Antes de mostrarte cómo aplicar esto en tu vida, quiero que sepas que preparé un material exclusivo y gratuito donde desarrollo este concepto con mucho más detalle. Está en el enlace de la descripción. Descárgalo ahora. La maestría de la comunicación reside en poder saltar entre las 4 lenguas cerebrales, saber cuándo necesitas ser visual, para la visión, auditivo, para el ritmo y la atención, sinestésico, para la conexión y la emoción, o neutral, para la lógica y la autoridad. Si solo hablas neutral, te arriesgas a ser ignorado. Si lo ignoras, nunca entenderás al pensador más lógico en la habitación. Ahora, vamos a hablar de si tú eres el pensador digital. Si tu diálogo interno es un torrente de análisis, justificación y determinación constante, probablemente tu sentido dominante se ha inclinado demasiado hacia lo digital.
Si te cuesta sentir las emociones de los demás o si te frustras cuando la gente no es lógica, es el momento de expandir tu lenguaje. La gran liberación del digital no consiste en dejar de ser lógico, sino en conectar tu lógica con una emoción o una imagen. Tienes que hacer que tu lógica se sienta y se vea real. Paso 1. Humaniza tu abstracción. Cuando uses una palabra abstracta, como justicia o sistema, esfuérzate por darle un ejemplo visual o sinestésico inmediatamente. Digital, abstracción, necesitamos determinar un nuevo sistema de gestión. Humano, conexión, necesitamos determinar un nuevo sistema de gestión para que, al final del día, todos podamos ver el progreso claro y sentir la calma de que el trabajo está completo. Fíjate, estás honrando tu lógica, determinar, sistema, mientras le das la capa de sentido de los demás, ver, calma, completo. Paso 2. Usa la expresión facial. El cuerpo habla más fuerte. El cuerpo y la mente son inseparables. La tendencia del digital es mantener el rostro y el tono neutrales para evitar el caos emocional. Pero el cuerpo siempre habla más fuerte que las palabras. Para contrarrestar esto, tienes que fingir hasta que lo consigas. Si estás hablando de algo emocionante, fuerza una sonrisa genuina. Si estás hablando de algo que te apasiona, usa el cuerpo sinestésico, haz gestos con las manos, párate derecho, respira profundamente. Esto activa tu emoción, y tu emoción, automáticamente, humaniza tu voz y tu lenguaje. Paso 3. Recupera tu sentimiento. La lógica del corazón. Recuerda que el sentido neutral fue, en muchos casos, una estrategia de defensa. Para ser un comunicador completo, debes reintroducir el sentido sinestésico en tu vida. Haz cosas que te obliguen a sentir, a ser menos analítico, un pasatiempo físico, un viaje sin planificación, una conversación profunda sobre los sentimientos. El trauma emocional, si existe, no se resuelve con más lógica, se resuelve con conexión. Y la conexión se logra a través de la empatía, no de la abstracción. La lógica es un motor. La emoción y la visión son el combustible y el mapa. Un motor sin combustible no va a ninguna parte. La verdadera maestría de la comunicación es cuando el pensador digital utiliza su lógica impecable para estructurar una visión emocionante que pueda sentirse real para todos. De la abstracción a la acción. De la lógica a la vida. Ahora ves el diálogo interno de una manera completamente diferente. Hemos revelado que la lógica pura, en su intento por ser perfecta, se convierte en un idioma hermético. El diálogo interno neutral es una herramienta de análisis poderosa, pero sin la traducción a los lenguajes visual y sinestésico, se queda en la abstracción, haciendo invisible la idea más brillante. Esta fue la gran liberación del digital. A partir de hoy, cuando hables de un concepto abstracto, recuerda, debes anclarlo inmediatamente con un ejemplo que se pueda ver, sentir o escuchar. Pregúntate, ¿cómo humanizo esta lógica? Haz que tu cuerpo hable con tu mensaje. Verás cómo tu influencia se dispara. La verdadera inteligencia no reside en la lógica que utilizas, sino en la empatía con la que la transmites. El mundo necesita tu lógica, pero la necesita en su idioma. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el único truco de persuasión que funciona 100% de las veces, la regla del acompañamiento y conducción. Nos vemos allí.